Listo, buenas noches a todos, a todas. Pues vamos a dar inicio con nuestra clase el día de hoy. Ya es nuestra cuarta clase, ¿no? De integración de expediente clínico en consejería en adicciones. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio con la primera etapa de valoración, que es, digamos, la primera etapa del proceso para iniciar con el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas en una modalidad residencial. Entonces, en esta etapa, pues lo importante es justo, como lo dice la diapositiva, obtener características personales y necesidades de atención de las adicciones. Es importante conocer el estado tanto físico como psicológico, como sus patrones adictivos, ¿no? Los patrones de consumo, para poder determinar qué es lo más conveniente y qué es lo adecuado para cada uno de los usuarios, de las usuarias. Eh, el modelo transteórico me parece que ya lo revisaron en la materia, si no me equivoco, de IPA o en la materia de EPTA, no sé si lo recuerden, que nos habla justo de las etapas de cambio. El modelo Prochaska y Clemente nos presenta justo las etapas de el consumo, vaya. Tenemos la etapa de precontemplación, la etapa de contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien, entonces el modelo Prochaska y Clemente, también conocido como el modelo de etapas de cambio, es una teoría que describe el proceso por el cual las personas cambian su comportamiento. Este modelo es ampliamente utilizado en el ámbito de la psicología y la salud pública para entender y facilitar el cambio de comportamientos adictivos o no saludables. La primera etapa que tenemos es la etapa de precontemplación, en donde la persona no tiene intención de cambiar su comportamiento en el futuro cercano. Puede no ser consciente de que su comportamiento puede llegar a ser problemático. No hay conciencia sobre el consumo. Estamos en la completa negación sobre las consecuencias, ¿no? No se visibiliza justo el impacto que está teniendo el consumo de las sustancias sobre distintas áreas de vida. En la etapa número 2, que es la etapa de la contemplación, aquí la persona comienza a reconocer que tiene un problema y empieza a considerar la posibilidad de cambiar, aunque no ha tomado una decisión firme. Estamos en esta lucha constante, ¿no? Entre el querer cambiar y pues el tener justo estos hábitos de consumo, ¿no? Esta dinámica de consumo, la resistencia a nivel orgánico, sobre todo. Entonces, hay una lucha constante entre el querer cambiar, pero pues también las resistencias que se van mostrando. Tenemos la etapa número 3, que es la etapa de la preparación. Ya en esta fase, la persona se compromete a cambiar y empieza a planificar cómo llevar a cabo el cambio. Posteriormente tenemos la etapa de acción, en donde la persona toma medidas concretas para modificar su comportamiento. Esta etapa requiere tiempo y esfuerzo significativo. La etapa de mantenimiento. Después de haber logrado el cambio, la persona trabaja para consolidar los nuevos hábitos y prevenir recaídas. Y por último tenemos la recaída. Aunque no siempre ocurre, la recaída se considera una etapa normal del proceso. De aquí proviene, ¿no? Esta frase que se utiliza mucho, inclusive en los 12 pasos en el modelo AA, que la recaída forma parte del proceso.
La persona puede volver a comportamientos anteriores, pero esto no significa un fracaso total, porque se van mostrando áreas de oportunidad, ¿no? La recaída no siempre suele ser como un aspecto negativo, sino se pueden buscar justo las áreas de oportunidad, se pueden visualizar también como cuáles son estas, digamos, estos factores de riesgo que se presentaron en tal situación y que pues detonaron nuevamente el consumo. Entonces, el modelo transteórico pues es nuestra base, ¿no? De una manera medible, como la estructura justo del proceso adictivo y también a nosotros nos permite ir identificando el cambio de conductas y la disposición al cambio. En amarillo tenemos subrayado que dice, es importante destacar que este proceso no es lineal, sino circular, como lo teníamos en la imagen anterior, ¿no? Esta imagen nos lo muestra porque las personas pueden moverse hacia adelante, ¿no? Van como trascendiendo justo de una etapa a otra. Tenemos la etapa de precontemplación, hay una transición a la etapa de contemplación, pero no siempre, o más bien no es lineal, porque no es como un camino que tenemos trazado y que debe de ser de esa forma, sino durante este proceso y quienes han vivido un proceso justo adictivo o están en un proceso de, se pueden dar cuenta justo que en esta trayectoria pueden haber retrocesos. Claro, no siempre, no en todos, pero sí pueden llegar a suceder, ¿no? Pueden haber retrocesos, pero en ese mismo retroceso puede surgir nuevamente la motivación y nuevamente se retoma el camino, ¿no? Vamos como en esa línea justo de ir como modificando, vamos quitando partes, sumando, poniendo, complementando, ¿no? Nos vamos justo dando cuenta de cuáles son esas áreas de oportunidad, cuáles son las áreas de vida quizá que requieren mayor atención y se van trabajando poco a poco. Esto pues va a suceder como indefinidamente. No hay como tal un manual en el cual pues nos mencione, nos hable sobre cuántas recaídas son necesarias para generar un cambio, ¿no? O para lograr la abstinencia. Esto depende de cada persona, de cada proceso, de cada historia de vida. Por ello es importante pues enfocarnos en lo nuestro, ¿no? En lo que hay que trabajar. Em, Tenemos varios planteamientos que el modelo transteórico pues nos presenta. Por ejemplo, el modelo Prochaska nos sirve para comprender y para facilitar el proceso de cambio de comportamiento en las personas, porque nos explica las fases de cambio. Esto describe las etapas por las que va pasando una persona cuando intenta modificar su conducta. Puede ser una guía para la intervención, ya que nos ayuda a los profesionales como profesionales, ya sean psicólogos, terapeutas, consejeros, a identificar en qué etapa se encuentra una persona y de esa forma poder nosotros aplicar las estrategias adecuadas, ¿no? Saber qué dinámicas, saber qué actividades, saber qué tareas, saber en general cuál va a ser la técnica que se va a aplicar en esa intervención, porque no es lo mismo, perdón, tener a un usuario en una etapa de mantenimiento que en una etapa de precontemplación. Si vemos la diferencia, si alcanzamos a ver la diferencia. Sí, maestra. Roberto, ¿nos puedes compartir por qué no sería lo mismo? Adelante, Patricia. No, sí, o sea, le Adelante, iba a Patricia. comentar Ahorita de te que, doy la palabra, Roberto. le iba a comentar, maestra, de que en etapa dijo contemplación, ¿verdad?
maestra. Precontemplación. Precontemplación. En la Ahí etapa se de supone, ajá. ajá, se supone que pues ahí todavía no acepta, o todavía no está consciente de querer cambiar, ¿verdad? Y en la etapa de mantenimiento es cuando ya ha tenido esos cambios, pero pues claro que se enfrenta a los riesgos de volver a recaer. No sé si estoy Ujú. en lo correcto o estoy equivocada. Mm, ¿nos podrías poner un ejemplo? Eh, pues, por ejemplo, cuando ya tienen un tiempo de abstinencia y que se mantienen durante, no sé, un año, 2 años, pero finalmente sigue existiendo el riesgo de que en cualquier punto pueda volver a consumir, ¿no? Por ejemplo, el asistir, digamos, a alguna fiesta o alguna reunión donde hay bebidas alcohólicas o consumo de sustancias, pues es un riesgo y que tiene que estar ahí, digamos que una lucha interna para no volver a recaer. Esa sería la de mantenimiento. Ujú. Sí, ¿Sí? exacto. Sí, como lo dice el nombre, ¿no? Mantenernos en abstinencia. Ujú. Ok. Gracias, Sí, maestro. exactamente. Cuando tenemos un usuario en una etapa de precontemplación, pues aquí podemos darnos cuenta que el consumo quizá está muy normalizado, ¿no? Que no hay problema alguno, una consecuencia negativa, al contrario, todo es diversión, todo es placer, todo está bien, sin visibilizar cuáles son estas consecuencias negativas, porque a lo mejor ya tiene problemas con la familia, porque a lo mejor económicamente ya se ha visto afectado, ¿no? Porque hay deudas, porque todo derivado, todo a base del consumo, ¿no? Porque ya hay problemas legales, porque ya hay otro tipo de situaciones negativas que se están presentando por el consumo de la sustancia, ¿no? Entonces, cuando tenemos a un usuario en una etapa de mantenimiento, pues es un usuario, usuaria que ya está trabajando sobre todo lo aprendido, ¿no? Que ya recorrió cierta trayectoria para lograr llegar a esa etapa de abstinencia o a ese momento de abstinencia y mantenerse de esa forma. Ya no baja sobre la identificación, por ejemplo, sino en sus factores de protección, en la construcción de redes de apoyo, ¿no? En mantener justo una estabilidad tanto psicológica como espiritual, como física inclusive. Ya no hay una deshabituación, sino ya se trabajan con hábitos saludables. Entonces, este modelo que tenemos presente, el modelo de Prochaska, es súper importante y es, de hecho, la base, ¿no? Para que nosotros podamos orientarnos, aprendamos a identificar en qué etapa se encuentran nuestros usuarios, más que para tener como un diagnóstico o para tener como digamos que un documento nos sirve para que podamos ir determinando cuáles son las estrategias, van a ser las herramientas que vamos a poder utilizar con nuestros usuarios, ¿no? Que vamos a poder compartirles, que vamos a poder como brindarles para que ellos mismos pues vayan construyendo justo o reconstruyendo pues ciertas pues cuestiones ahí de vida. Entonces, si yo ya tengo identificado a un usuario, eh, por ejemplo, que está en una etapa de precontemplación, pues por mucho que yo trate de decirle, oye, es que mira, si tú sigues consumiendo, pues tu salud, vas a tener estos riesgos, vas a tener estas consecuencias, no va a pasar esto y va a pasar ¿no? Es divertido, es más social, está feliz, no sé, hay otro tipo de emociones presentes, siente placer. Entonces, por mucho que querramos como tratar de convencerlos en ese momento, pues no va a ser funcional, porque lo que buscamos no es convencerlos, lo que buscamos es que cada uno de ellos pueda concientizar su consumo, que pueda darse cuenta por sí mismo
realizando un análisis sobre su vida, sobre su historia, sobre sus conductas y los efectos que ha traído sus conductas, le ha marcado, ¿no? Le han ido dejando. Entonces no podría decirle, oye, es que tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así, cuando ni siquiera sé si realmente está pensando en ello, no conozco sus pensamientos, su sentir, sino la tarea pues es justo enseñarles para que cada uno de ellos pueda darse cuenta por sí mismo de todo lo que ha estado sucediendo. ¿Sí me explico? Entonces, este modelo por ello es que nos permite justo trabajar en distintas etapas. Roberto, levantaste tu manita. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, maestra, un comentario, por ejemplo, y podría ser los que comentan que el fumar tabaco lo relaja, o sea, como que justifican esa parte de su crisis o del sentimiento de querer fumar, como con esa parte, es que fumar me relaja. Sí, claro. Y podría ser, ¿no? Aunque el cigarro es una sustancia, ay, se me fue el nombre, estimulante. Dentro de la clasificación de las drogas, el cigarro, el tabaco, la nicotina es una sustancia estimulante, por lo que no habría como ese efecto, ¿no? Digamos, cada organismo, por supuesto, es distinto y los efectos pueden llegar a ser como diferentes, ¿no? Pero en sí la sustancia es una sustancia estimulante, por lo que acelera la funcionalidad del cerebro, ¿no? Ya conocemos justo toda esta dinámica neurológica, transmisores, que justo producen diversos síntomas, ¿no? De la forma en la que reaccionamos o que nuestro organismo, nuestro cuerpo reacciona. Pero sí, podría ser un buen ejemplo, ¿no? El hecho de decir, eh, a lo mejor, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Que yo tenga tan normalizado porque soy funcional. Como de lunes a viernes soy funcional, pero el fin de semana, pues ya, me la paso bebiendo, ¿no? Y esta dinámica es repetitiva. O sea, cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, pero aquí podemos no encontrar algo malo o no malo, no utilizaría esa palabra, sino algo negativo, ¿no? Algo que pueda afectarme porque estoy siendo funcional. ¿Sí me explico? Pero cuando realmente analizamos justo los patrones de consumo, aplicamos algún instrumento, inclusive solamente para medir, no para diagnosticar como tal, sino para medir el consumo de la sustancia, podemos darnos cuenta que si continúa con esta dinámica, pues existe el riesgo está alto de generar una dependencia, que inclusive pudiese ser ya dependiente de la sustancia, pero no lo ha visto. Si me explico, aquí es como podemos identificar en qué etapa se encuentra, porque no ha visibilizado las consecuencias del consumo. O sea, sí es funcional a lo mejor de lunes a viernes, pero pues mientras tanto ya cada fin de semana ya se echó como 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, ya existen deudas, ya existen problemas con la familia, porque a lo mejor, no sé, miles de situaciones, de razones, ¿no? O sea, son como muchos ejemplos que podríamos poner, pero lo importante es como nosotros, eh, para empezar, mantenernos con escucha activa para ir identificando, para ir reconociendo estas partes. Esto que nos va compartiendo los usuarios es lo que a nosotros nos va a permitir como regresarle al otro, ¿no? Generar esa discrepancia para que pueda concientizar sobre todo. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, el modelo Prochaska lo tomamos nuevamente porque tenemos un formato dentro de la integración del expediente que nos va a permitir como identificar la disposición al cambio, dependiendo de sus respuestas, dependiendo justo de las acciones
además de, por supuesto, todo lo que nos pueda llegar a compartir. Mm, Les comparto pantalla. Listo. Tenemos el análisis. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Ok, tenemos el análisis de consecuencias para la toma de decisiones, que es el balance decisional. El balance decisional balance, Bellicer, Di Clemente, Prochaska y Brandenburg, 1985, se refiere a la creencia que tienen las personas sobre las ventajas y desventajas, los pros y los contras que debe realizar una conducta. La hipótesis sobre este concepto es que el balance entre las ventajas y las desventajas determinan cuando una persona comienza a tener cambios de comportamiento. Este concepto se basa en el modelo sobre la toma de decisiones de Jenny Mann, 1977, que inicialmente fue aplicado en la conducta para dejar de fumar tabaco. O sea, inicialmente se diseñó, se creó para el dejar de consumir tabaco, pero es funcional para otro tipo de sustancias, por ello es que se continuó trabajando con este modelo. La toma de decisión es un proceso crítico en la modificación de conductas relacionadas con la salud, como en este caso es el dejar de consumir. La dimensión y calidad de la decisión que un individuo toma es extremadamente importante para comprender la adicción, pero también los intentos de cambiar dicho comportamiento. Entonces tenemos nuestro análisis de consecuencias, que es un documento en el cual vamos a plasmar, vamos a reflejar los pros y los contras, ¿no? ¿Qué efectos positivos y qué negativos puede dejar el consumo de cierta sustancia? Todos los formatos ya los tenemos nosotros cargados en la plataforma. Entonces, cada que ustedes quieran descargar un archivo o quieran revisar algún documento, es necesario trasladarse a la plataforma para que ahí puedan encontrar el material. Entonces, ustedes se van a Classroom y en el entregable número 3 tenemos los documentos de la valoración, la etapa de valoración. En valoración inicial, tenemos, ay Dios, aquí. Listo, tenemos el análisis de consecuencias para la toma de decisiones, que es el balance decisional. Le vamos a dar clic en esta actividad. Y aquí tenemos nuestro formato. Entonces, vamos a ir colocando cuáles son los beneficios. Y bueno, el llenado es muy simple. La prueba o este tamizaje les toma como alrededor de 10 minutos la aplicación. Los datos que tienen que colocar al inicio, pues son datos de identidad. Recuerden que el expediente lo vamos a integrar con anonimato. Entonces hay que colocar pues un nombre, un apellido, un seudónimo, el nombre del usuario, la edad, la fecha de aplicación, el tiempo de aplicación, inicio y fin. Es la hora en la que ustedes están iniciando la aplicación y la hora en la que están terminando. Dice, utiliza este registro para analizar todos los pros y contras que puedas pensar para cambiar, comprometerte con este tratamiento y o permanecer igual. Entonces, ¿qué pasaría si dejara de consumir?
¿Y qué pasaría si sigo consumiendo? Entonces, las respuestas evidentemente van a depender de la etapa en la que se encuentren sus usuarios. Aquí es donde justo podemos aplicar el modelo Prochaska, el modelo transteórico, porque dependiendo de sus respuestas vamos a poder como identificar en qué etapa se encuentra. Y no solamente por lo que nos está diciendo en ese momento, porque inclusive podrían ser manipuladas sus respuestas, que solamente nos estén diciendo lo que queremos escuchar, ¿no? Si es que tenemos como esa percepción. Porque en realidad nosotros cuando lleguemos al espacio de acompañamiento, pues literal es como llegar en página blanco, ¿no? Sobre lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo decido, eso se queda afuera. Es como llegar al espacio y enfocarnos en lo que el usuario va decidiendo, las decisiones que va tomando. Entonces, adelante, Humberto. Maestra, buenas noches. Tengo una duda. ¿Ese formato lo va a llenar el usuario o nosotros? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escuché. ¿Te refieres a que si le das el documento y lo llena o tú lo escribes? Sí, ajá. Pues regularmente estos formatos los vamos llenando nosotros. Si tú quieres hacerlo como más didáctico, en ese momento puedes darlo, aunque te tomaría más tiempo, pero pues ya depende del uso que tú desees como darle en ese espacio. Pero podrías irle preguntando justamente, y no que las respuestas sean literales, ¿no? Sino que puedan pensar sus respuestas. O sea, que no sea como una respuesta inmediata del ya no quiero consumir y por qué es malo, pero ¿por qué es malo? Para ti, ¿qué es malo, no? Primero vamos a definir lo malo. Posteriormente, o sea, porque pueden haber distintos conceptos, ¿no? Para mí puede ser algo malo, pero para otra persona en definitiva puede ser distinto, ¿no? Entonces, primero tendríamos que definir el concepto y posteriormente comenzar como a desmenuzarlo. ¿Sí me explico? Pero Sí, maestra, respecto al así es. llenado, pues la preferencia, de preferencia para que no les tome tanto tiempo, sobre todo es que ustedes lo llenen. Llegan a ver situaciones o llegamos a presentar como casos en los que pueden a lo mejor no saber escribir o tener dificultades con la escritura. Entonces, en ese sentido, pues si yo les dijera, los tienen que llenar los usuarios y tenemos una situación como las que les estoy poniendo de ejemplo, pues evidentemente ahí se va a presentar la dificultad, ¿no? Y de chin, pero es que yo no lo puedo llenar. O sea, vamos a ir como adaptándonos, vamos a ir adecuando los procesos con base a lo que tenemos pues para trabajar, ¿de acuerdo? Sí, maestra, porque tengo la experiencia de que ahora que hice un tamizaje de la otra materia, le di a Ujú. los usuarios las hojas, y no, y tiene una letra, si yo la tengo fea, ellos la tienen peor. Entonces, y entonces casi no se le entendía, a algunos casi no se le entendía lo que escribieron, y me quedé preocupado a ver si no me la regresan por eso. Claro, sí. Sí, pues es que de alguna manera no conocen bien el instrumento. Digo, nosotros también estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Inclusive, pero puede resultar un poquito más difícil para los participantes, para los usuarios, las usuarias. Entonces, pues hay que ir como adecuándonos, ¿no? Si yo en ese momento estoy justo como lo dices Humberto, encontrando áreas de oportunidad, pues a lo mejor voy a adecuar el proceso, ¿no? Ya no voy a casarme con esa forma, sino mente abierta y buscar la manera de resolverlo, de qué sí funciona, qué puedo mejorar, qué hace falta, ¿no? Como ir ajustando ahí. Entonces, en el formato, pues lo que sí podemos hacer es irles preguntando, reitero, que la respuesta no sea literal, sino que pueda haber un poco más de contexto, ¿no? El como de, ¿qué pasaría si dejara de consumir? Por ejemplo, yo le preguntaría a Sandra, Sandra, ¿qué pasaría si dejaras de consumir? Un ejemplo, aunque no consumamos. Eh, pues me sentiría mejor físicamente, Ujú.
O Por- dejaría de gastar también ok, esto lo ves en beneficio. en beneficio. ¿Y qué pasaría si siguiera el consumo? Ah, pues cada vez estaría sería más la adicción, ¿no? Ujú, Estaría más, propensa a más enfermedades más adelante. ujú. Me estaría pues haciendo daño físicamente, pudieran surgir algunas otras enfermedades. Muy bien, exactamente, tendría un progreso la enfermedad, ¿no? Podría pasar de ser un abuso a una dependencia. Sí, Y esto lo estamos viendo porque seguramente Sandra, uno consume, ¿no? O está en una etapa de mantenimiento, está en una etapa en la cual ya encuentra efectos negativos sobre el consumo. Pero si yo le preguntara esto a un usuario que está en una etapa de precontemplación, ¿creen que sus respuestas serían similares? Adelante, Humberto. Sí, muchas gracias. Sí, precisamente esa era mi pregunta, porque los usuarios en un centro de rehabilitación, su estado de ánimo varían, Ujú. ¿sí? Entonces, puede que yo cuando entreviste a un usuario esté en etapa de precontemplación y me va a contestar puras cosas negativas. ¿Eso lo puedo poner? Sí, claro. Sí, porque no voy a registrar lo que en realidad yo estoy considerando que necesito registrar, ¿no? Sino al contrario, porque este documento no solamente va a servir para integrarse al expediente y que ahí se quede el documento, sino vamos a poder justo visualizar el progreso que ha habido, ¿no? Porque en otra etapa del tratamiento podemos aplicar nuevamente estos instrumentos para hacer justo como un balance, ¿no? Entre una valoración inclusive nuevamente sobre qué progresos han habido, sobre cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no? Esta es la evidencia del trabajo desde la etapa inicial que se realiza en la clínica, vaya, en el tratamiento. Entonces, vamos a poder también, pues, se va a notar la diferencia, ¿no? Entre las respuestas cuando llegó, cuando, no sé, iba a mitad del tratamiento, inclusive, ¿no? Si llegase a abandonar el tratamiento, retomamos, no se crearía un nuevo expediente, sino se retoma el expediente y se trabaja con base a todo lo que ya vamos o hemos ido registrando. Las respuestas van a ser muy variables porque cada persona es una historia distinta, ¿no? Son procesos completamente distintos. Aquí lo único que tenemos en común es el consumo y podemos identificarnos por el consumo. Es decir, que puedo yo identificarme con el proceso de Roberto porque ambos consumimos. Es un ejemplo. Pero eso no significa que hayamos tenido la misma vida o que hayamos vivido las mismas situaciones de vida, no sé, los mismos traumas inclusive, ¿no? O sea, es completamente distinto para que no generalicemos, sobre todo, ¿no? Porque hemos llegado también a escuchar como esta parte de, pues compartimos el mismo problema, vivimos lo mismo, venimos del mismo lugar y es, pues no, en realidad no, tu historia es distinta a la mía, tú eres tú, yo soy yo, ¿no? Somos personas distintas, seres distintos. Entonces, para que también nosotros, como les mencioné, pues no generalicemos el acompañamiento de un usuario a otro usuario, porque no va a ser lo mismo. Esto es en tanto a los beneficios, sobre los costos lo mismo. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué implica que tú dejes de consumir o que sigas consumiendo? Me parece que aquí tienen cargada una imagen para poder mm, observar el ejemplo. No la tienen cargada. Ahorita en un ratito se las cargo para que ustedes la tengan como referencia únicamente.
Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario sobre el balance decisional. ¿Sí va quedando claro? Sí, sí, maestra. Nada más una pregunta. A mí, por ejemplo, Ujú. mi usuario sí me pide que él quiere contestar o llenar los formatos. Entonces, ¿habría ya algún problema? No, ninguno. Ok, maestra, gracias. Solamente, como lo mencionábamos anteriormente, sería por cuestiones de tiempo. Entonces, si tú consideras a lo mejor que en esa sesión pues no va a ser suficiente el tiempo, no hay que como que irnos organizando o hay que reorganizar, sobre todo porque tenemos un tiempo definido en las prácticas, ¿no? Tenemos una fecha final, entonces que el tiempo les sea a ustedes suficiente. Sí, está bien, maestra, gracias. Con gusto, Patricia, gracias a ti. Muy bien, entonces, bueno, pasamos del balance decisional. Las siguientes pruebas, los siguientes tamizajes ya se los autoaplicaron en la materia de introducción a la psicopatología de las adicciones con el maestro Eder. Fue una tarea la autoaplicación de una prueba ASIS, de una prueba de psicosis, de una prueba de ansiedad, de una prueba de depresión y me parece que de una escala de satisfacción. Entonces, ya no vamos a profundizar tanto en estas pruebas, sino las estamos nuevamente viendo porque en este caso ya no nos las vamos a autoaplicar, sino las vamos a aplicar a nuestros usuarios. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿hay alguna duda respecto a cómo obtener la calificación de cada prueba, de cada tamizaje? Sí tenemos clara toda la información, cómo aplicarla, en qué consiste, todo bien. Adelante, Patricia. Sí, ahí viene, de hecho vienen ahí las escalas, ¿no? Las calificaciones, pues, o las puntuaciones más bien, de acuerdo a lo que, a los puntajes que obtienen, es el nivel de ansiedad o de depresión. Ahí viene muy claramente, maestra, yo creo que no hay duda en eso. Muy bien, sí, exacto, Patricia. Sí, cada uno trae su puntaje y la suma. Exactamente. Adelante, Humberto. Sí, maestra, me perdí. Lo que pasa es que usted ya mencionó que efectivamente con el profe Eder ya hicimos eso, inventario de Beck, entrevista inicial. Entonces ya no le Ujú. vamos a hacer, ya no le vamos a aplicar al usuario. Ah, no, yo les mencionaba que lo revisaron en clase con el maestro Eder, la autoaplicación. Ustedes se los aplicaron. En este caso, ya no se los van a aplicar a ustedes mismos, sino se los van a aplicar a sus usuarios. Ok, ok, ya entendí. Entonces, sí, sí, en esta materia ya todos los formatos que revisemos son para aplicarlos a los usuarios, es para integrarlos al expediente de los usuarios. Entonces, tenemos la prueba ASIST. En los datos iniciales, donde dice entrevistadora, hay que colocar un nombre. En el número de participante hay que colocar el nombre del usuario. El país es 52, es la clave del país. La clínica, se coloca el nombre de la clínica y la fecha. Entonces, cada que se realiza la aplicación de algún formato, se agradece la participación del usuario. Igual se les menciona, pues, de alguna forma, para en ese sentido de reforzar el rapport, em, que no hay respuestas buenas ni malas, sino que toda la información que se obtiene es para justo pues poder ofrecerles un acompañamiento con base a sus necesidades. Entonces, por ello nos dice dentro de la introducción, gracias por aceptar a participar en esta breve entrevista sobre el alcohol, tabaco y otras drogas. Le voy a hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo largo de su vida, así como en los últimos 3 meses, porque estas pruebas están diseñadas para los últimos 3 meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, inhaladas, inyectadas o consumidas en forma de pastillas. Entre paréntesis dice, muestre la tarjeta de drogas. La tarjeta de drogas se encuentra en la página aquí,
En la página número 6, tarjeta de respuestas. Aquí tenemos como la clasificación y a qué corresponde, ¿no? El tabaco se refiere a cigarrillos, cigarros sábanos, tabaco de mascar, pipa, etc. Bebidas alcohólicas se refiere a cerveza, vino, licores, destilados, etc. Cannabis se refiere a marihuana, costo, hierba, hashish, etc. La cocaína, la coca, farlopa, crack, base, etc. Como son pues coloquialmente conocidas. Las anfetaminas u otro tipo de estimulantes, inhalantes, tranquilizantes o pastillas para dormir, alucinógenos, opiáceos y otros. Entonces, esta página, la número 6, pueden imprimir una sola y enmicarla, porque no se la van a dar al participante para que la conserven, sino es únicamente para la aplicación. Entonces, si ustedes imprimen una y la enmican a lo mejor, esa la pueden utilizar pues para todos sus usuarios, porque se la entregan justamente para el momento de la aplicación de la entrevista y puedan tener la tarjeta de pues sustancias, ¿no? La tarjeta de respuestas. Si yo le digo, consumes tabaco, entonces ya podría como revisar a qué corresponde o a qué se refiere el tabaco, ¿no? O las bebidas alcohólicas. Entonces, retomando, la primera pregunta, recuerden que aunque tiene puntuación, no se va a considerar para la calificación final, para la calificación total. Entonces, esta pregunta es únicamente informativa. Para completar el seguimiento, compare por favor las respuestas del participante con las que dio a la pregunta número 1 del cuestionario basal. Cualquier diferencia en esta pregunta pueden ser exploradas. Es decir, que en esta haya dicho que sí consumió varias sustancias y en las otras preguntas ya no cuadra, ¿no? O viceversa. Entonces ya tendríamos que ir como preguntando o ir explorando más a qué se debió, vaya. La pregunta dice, a lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Solo para usos no médicos. Tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, etc. Entonces, toda respuesta que dé se va a registrar. Les sugiero utilizar quizá un marcatextos para que puedan identificar más rápido las respuestas. Entonces, van a registrar la respuesta en tanto a la que haya dado una respuesta positiva. Y a partir de la pregunta número 2 a la pregunta número 7, vamos a iniciar nuestro conteo por sustancia. ¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los últimos 3 meses? Primera droga, segunda droga, etc. Aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias? ¿Con qué frecuencia ha consumido el alcohol o las bebidas alcohólicas en los últimos 3 meses? Poniendo como ejemplo que nos haya dado la respuesta positiva a bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces yo voy a comenzar mi suma de mi puntuación específicamente en bebidas alcohólicas. En la pregunta número 2, a lo mejor me dio cada semana. Entonces aquí yo voy a marcar 4 puntos. Esos 4 puntos los voy a sumar con los puntos de la siguiente pregunta. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o ansias de consumir bebidas alcohólicas? A lo mejor nos dice cada semana. Sumando los 4 puntos de la pregunta anterior, de la pregunta 2 y la pregunta 3, yo llevo 9 puntos. ¿Cierto? Después, en la pregunta número 4, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado su consumo de alcohol o de bebidas alcohólicas a problemas de salud, sociales, legales o económicos? Nos dice de 1 a 2 veces. Llevábamos 9 puntos de la pregunta 2 y 3. Le sumamos 4 puntos de la pregunta número 4. Tenemos un total de 13 puntos.
¿cierto? Hasta aquí vamos, llevamos 13 puntos. La pregunta número 5. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba de usted habitualmente por el consumo de bebidas alcohólicas? A lo mejor yo tenía que ir a trabajar mañana, pero hoy me alcoholicé. Eso ya no me permitió llevar a cabo mis funciones o mis actividades por el consumo de la sustancia. A eso se refiere, ¿no? Como el que yo haya dejado de hacer las cosas que habitualmente realizo por el consumo de la sustancia. En esta nos dio una respuesta de 1 a 2 veces. Tenemos 5 puntos, más 13 de las preguntas anteriores, vamos con 18. Llevamos 18 puntos únicamente en bebidas alcohólicas. Seguimos con la pregunta número 6. ¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas? Sí, no, nunca. Sí, en los últimos 3 meses. Sí, pero no en los últimos 3 meses. Entonces, digamos que nos responde sí en los últimos 3 meses. Porque llevo 2 meses en la clínica. Pero me ingresaron porque mi familia se preocupó por el consumo de alcohol. Entonces, aquí entraría esa respuesta. Llevamos 6 puntos. ¿Cuántos llevábamos con las anteriores? Llevamos 18. 18. 18, ¿verdad? Sí, 18 más 6 son 24. 24. Exacto, 24 puntos hasta este momento de las bebidas alcohólicas únicamente. Entonces, llevamos 24 puntos hasta la pregunta 6. La pregunta 7. ¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir las bebidas alcohólicas y no lo ha logrado? No, nunca. Sí, en los últimos 3 meses. O sí, pero no en los últimos 3 meses. Nos dice que sí en los últimos 3 meses. ¿No? Entonces, hasta la pregunta número 7, considerando la puntuación anterior, ¿no? De la pregunta número 1 a la 6, llevamos 24 más 6. 30. Llevamos exactamente 30 puntos. Esa puntuación total, porque la pregunta número 8, como la 1, se realiza, pero no se toma en cuenta el puntaje. Es decir, yo le voy a preguntar, ¿ha consumido alguna vez alguna droga por vía inyectada? Para usos no médicos, que se haya automedicado, que se haya ingerido la sustancia a través de una inyección. Dependiendo de su respuesta, pues se coloca, ¿no? Se señala en no nunca, sí, pero en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses. Pero esos puntos no los voy a considerar para la calificación total. Entonces, de la pregunta número 2 a la pregunta número 7, hago mi suma, saco mi calificación total y la registro en mi tablita de puntuaciones. Y la voy a registrar en la sustancia. Nos dice alcohol. Aquí voy a colocar yo los 30 puntos que sumé. Y así con cada una de las sustancias. Ahora, en esta tablita, aquí de hecho nos lo dice en fórmula, pregunta 2, más pregunta 3, más pregunta 4, más pregunta 5, más pregunta 6, más pregunta 7. Entonces, de esa manera es como lo venimos haciendo, ¿no? Y nos dice que esta, por ejemplo, se basó en cannabis. Pero lo van a hacer por sustancia. Con esta tablita nosotros podemos conocer el tipo de intervención que requiere el usuario. Si tenemos una puntuación de 30, de 0 a 10 puntos, no requiere una intervención.
De 11 a 26 requiere una intervención breve. Más de 27 puntos, un tratamiento más intensivo. Con el tratamiento intensivo se refiere a un tratamiento residencial, en una modalidad residencial. Cuando hablamos de una intervención breve, se puede llevar a cabo el tratamiento en una modalidad, en una forma ambulatoria. Es decir, no es necesario que lo ingrese a una clínica. Pero si yo obtengo este puntaje en alcohol, en cocaína, en diferentes sustancias, tendríamos primero que evaluar cuál es la sustancia de alto impacto. ¿Qué sustancia ha impactado más en su vida? ¿Cuál ha sido la que ha producido mayores consecuencias? Porque a lo mejor puedo fumar, ¿no? Puedo consumir tabaco, puedo consumir alcohol y puedo consumir anfetaminas. Pero de esas tres sustancias, ¿cuál es la que ha generado mayor impacto? ¿Cuál ha traído mayores consecuencias negativas, por supuesto? Con este instrumento podemos identificar el nivel de riesgo, ¿no? Si requiere que ingrese a una clínica, si puede acompañarse de forma ambulatoria, no internarse. Y esto, por supuesto, también a consideración de lo que pues podamos o de lo que se haya obtenido en una valoración psicológica, ¿no? Inclusive lo que haya encontrado el médico. Muy bien. Tenemos otra tablita más en la prueba ASIS, aquí, que igual lo que vamos a hacer es colocar la puntuación total que se obtuvo, el puntaje total que se obtuvo de la suma de cada sustancia y podemos identificar el nivel de riesgo. De 0 a 3 puntos es bajo para productos derivados del tabaco, de 4 a 26 moderado y de más de 27 es un riesgo alto. Esto aplica, me parece que para todas las sustancias, más de 27 puntos. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con la prueba ASIS? ¿Alguna duda, comentario? Yo, ¿Vamos maestra. bien? Adelante, David. Buenas noches. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Nada Gracias, más muy era bien. para Adelante. preguntarle si, obviamente, creo que vamos a tener que también tener evidencia fotográfica, ¿verdad? De la aplicación. No, no es necesario. Para la integración del expediente no se requiere pruebas o evidencias fotográficas, porque Ok. tendríamos que introducir consentimientos informados para que nos autoricen la toma de fotografías. Ah, ya. ¿Y en las otras? ¿En cuáles, perdón? Bueno, de esta evidencia todas van a ser iguales, sin evidencia fotográfica. La del balance bueno, no, el Ah, balance decisional, no, en específico en esta materia, no se va a solicitar evidencia fotográfica en esta ok, materia. En la ok. materia de prevención, con el maestro Jaime en la de DIPA, ahí sí, pero porque es distinto el objetivo, vaya. Ahí se están brindando sesiones de prevención y en este caso estamos integrando un expediente clínico, entonces tratamos con información pues confidencial, información personal, entonces no se Ajá. requieren fotos. Ok, y otra cosa ya para Ujú. finalizar, no me quedó muy claro lo de en el balance decisional, ¿le podemos dar las hojas al usuario para que él las llene por sí solo? ¿O va a ser como un modo de entrevista? En sí es una entrevista, solo que en algunos casos pues tienen como
esto ya depende de cada uno, ¿no? A darle el formato para que lo llene. En lo personal, yo no trabajo de esa forma, sino yo lleno los formatos, inclusive no siempre llevo conmigo los formatos, sino pues ya tú vas como identificando las respuestas y posteriormente se van llenando, sobre todo porque a veces puede llegar a ser un poco tedioso, inclusive pueden llegar como a los usuarios a generar resistencia con el hecho de que nosotros tengamos siempre documentos que llenar, ¿no? Es como, bueno, ¿en qué momento me escuchas o en qué momento me prestas atención o Sí, estás llenando documentos, ¿no? O sea, ajá. puede ahí malinterpretarse. Digo, ahorita estamos en prácticas y pueden ser las primeras sesiones y es válido, pero ya conforme ustedes se vayan como familiarizando con los documentos, a lo mejor ya más adelante ya no es necesario que lo lleven ahí su expediente, ¿no? Sus 300 páginas y las llenen ahí en la sesión. Sin eso ya lo puedan hacer después. Entonces yo les Ok, sugeriría que ustedes los llenen. Ujú. ok, bueno, muchas gracias. Sí, con gusto. Porque la verdad es que yo, o sea, he tenido como distintas también valoraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en una ocasión tuve como un cuadro de ansiedad, entonces pues mi médico me envió a psiquiatría para una valoración, entonces cuando llego al consultorio, pues ya conocemos todos los tamizajes, ¿no? Entonces me sacan como diez tamizajes y dije, chino, pues ahorita me voy a tomar aquí como una hora en pensar mis respuestas, en lo que lleno las respuestas. Y la consulta literal fue de 2 horas, pero más por el llenado de los documentos que por lo que en realidad me atendieron, ¿no? Entonces, esto puede suceder en muchas ocasiones. Entonces, nosotros nos vamos a ir familiarizando con los documentos y en casos sí específicos que yo tenga que darle la hoja y el lápiz para que llene el documento, ahí sí se tendría que realizar, pero en otros casos, pues puede ser como diferente, ¿no? La aplicación. Muy bien. Gracias a ti, David. Adelante, Roberto. Buena noche. Sí, maestra, yo tengo una duda. Ujú. Este tamizaje, bueno, estas pruebas se le van a aplicar al mismo usuario con el que iniciamos el expediente. Sí, todos los formatos se los van a aplicar, los van a llenar con el usuario que ustedes eligieron. Ok, bueno, porque mi duda es, creo que el usuario que escogí, creo que ya tiene 3 meses pasaditos y hay unas preguntas que dicen antes de los 3 meses o después de 3 meses. Sí, ahí cómo aplicaría el ASIS. ¿Sería antes de que el usuario llegara al grupo o ahorita que está ahí? Sí, no, en lo real. Evidentemente tus respuestas ya, o sea, ya no va a haber como un resultado como si estuviera consumiendo ahorita o el efecto o las consecuencias porque ya lleva tiempo en la clínica. Pero esta valoración se aplica cuando los usuarios llegan al establecimiento, en la parte inicial. Entonces tu usuario ya, esa etapa ya la pasó, digamos, ¿no? Ok, maestra, gracias. Gracias a ti. Sí, y van a variar pues justo las respuestas, ¿no? Porque a lo mejor el usuario que yo estoy atendiendo sí acaba de llegar y todavía entran, ¿no? Todavía hay oportunidad, pero pueden pues haber usuarios con más tiempo, entonces ahí ya se va a notar la diferencia. Pero está bien, es para práctica. Ya más adelante ustedes, si continúan con la consejería, si siguen, si la ejercen como tal, pues se van a ir dando cuenta de los ajustes que se pueden ir realizando. Muy bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, entonces esto es con la prueba ASIS. Psicosis, ansiedad y depresión son muy similares. La aplicación es muy similar porque son cuestionarios en los que se van a basar en síntomas. No, denme un segundito. Ahí que les estoy compartiendo.
¿Las diapositivas o el formato? Nos está compartiendo donde viene todos los formatos, pero que no están abiertos, maestra. Ok, gracias, Patricia. Las instrucciones. Entonces, seguimos con así. Tenemos la de psicosis. Acá está. Sigue psicosis por el orden. Tenemos un inventario de psicosis. El inventario de psicosis, pues es un instrumento de autoinforme desarrollado por Leonard Derogatis para evaluar el grado de malestar psicológico actual que se encuentra una persona experimentando en el momento, ¿no? Consiste en una lista de 90 síntomas psiquiátricos de un nivel variado de gravedad. Entonces, pues en la medida de que lo han ido molestando, es la forma en la que lo va a ir como respondiendo. En este instrumento tenemos una escala de 5 opciones. Están en términos como nada, muy poco, poco, bastante y mucho. Y la puntuación va de 0 a 4 puntos. Aquí ya lo tenemos. Los síntomas que se presentan son psicosis, las molestias. 1, perder la confianza en la mayoría de las personas. Dependiendo de la molestia, el nivel de molestia, van a ir colocando la respuesta. Nada son 0 puntos, muy poco 1, poco 2, bastante 3, mucho 4. ¿Has perdido la confianza en la mayoría de las personas? En una escala de 0 al 4, nada, muy poco, poco, bastante o mucho. ¿Has sentido que te vigilan o que hablan de ti? ¿Has tenido ideas o pensamientos que los demás no entienden? En ocasiones ahí es necesario poner ejemplos, porque no puede como o no logra como dimensionar la pregunta, ¿no? ¿A qué tanto puede referirse? Entonces hay que ejemplificar si es necesario para que logre comprender la pregunta. ¿Ha tenido ideas o pensamientos que los demás no entienden? ¿Ha sentido que los demás no le valoran como se merece? ¿Siente que se aprovechan de usted o de ti? Entonces, van a ir marcando con una X la respuesta, van a ir colocando dentro del recuadro la respuesta y la suma es igual por puntos, de arriba a abajo. 4 más 3 más 2 más 4, dependiendo de sus respuestas. Van a hacer la suma de arriba a abajo, a colocar el puntaje total sobre la línea. El nivel de molestias se refiere a, aquí tenemos una tablita de psicosis, y de tal puntuación a tal puntuación tenemos el nivel de molestia. Entonces, si en tu suma total te da de 0 a 18, es un nivel de molestias leve. De 19 a 36 es mínima, de 37 a 54 moderada, de 55 a 68 severa. Lo vamos a colocar en nuestra prueba de psicosis, en nuestro inventario de psicosis, y vamos a colocar cuáles son nuestras observaciones. A lo mejor, ¿cuáles son los síntomas que se presentan? ¿Cuáles son los síntomas que están molestando, aquejando? En la prueba de psicosis,
a partir de una respuesta de un nivel de molestia moderado. Esto para la prueba de psicosis y para, me parece, ansiedad. Si tenemos un nivel de molestias a partir de moderado, esto requiere una valoración, una referencia psiquiátrica para que el psiquiatra justo pueda evaluar, pueda diagnosticar, pueda analizar la queja de los síntomas, porque puede ya presentarse una patología dual. Entonces, por ello es importante, si a lo mejor yo estoy teniendo este resultado, registrarlo en las observaciones para que pueda quedar como evidenciado digamos que lo más relevante de esa aplicación. En psicosis sigue ansiedad. Repito, en nivel de molestias a partir de moderado requiere una valoración psiquiátrica. En ansiedad, el inventario de síntomas, el BEC-BY, BEC-1, es un cuestionario. Este tiene gran aceptación para medir la ansiedad tanto en adultos como en adolescentes y pues se utiliza justo en esta evaluación clínica. Fue creado por Aaron T. Beck en la década aproximadamente de los 80 y bueno, es un cuestionario de opción múltiple que contiene 21 ítems y este va a medir la gravedad de la ansiedad. Tiene una representación en síntomas tanto emocionales como fisiológicos, pero también cognitivos. Y la escala es del 0 a 3. Si la respuesta es poco o nada, equivale a 0, más o menos 1, moderadamente 2 y severamente 3. ¿Se ha sentido torpe o entumecido, acalorado, con temblor en las piernas, incapaz de relajarse? Dependiendo de la respuesta, van a ir colocando una X en cada respuesta. Por cada ítem, solamente vamos a registrar una respuesta. Y la suma va a ser de la misma forma, de arriba hacia abajo. Vamos a ir sumando los puntos de cada ítem hasta el último ítem, que son 21. Obtengo un puntaje total. Mido el nivel de ansiedad con base a la tablita que tengo cargada en mi entregable y registro mis observaciones. Entonces, ya no les mostré en los anteriores, pero todas estas pruebas, excepto la de la prueba SIST, traen su espacio para firmas. Entonces, no es necesario firmar todas las hojas, sino únicamente la última firma que pide la última hoja, perdón, que pide firma. ¿De acuerdo? Vamos en ansiedad, seguimos con seguimos con depresión. El BEC-2. ¿Vamos bien hasta aquí? Y pues este entregable sí es un poquito largo. Como pueden ver, sí son varios tamizajes. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Vamos bien? En el inventario de depresión, de la misma forma, vamos a aplicar esta entrevista, vamos a ir preguntando los síntomas. Y bueno, principalmente la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Es muy frecuente
que afecta pues al individuo en diferentes conceptos, ¿no? Actualmente pues se sabe que son más de 350 millones de personas en el mundo, a nivel mundial, que padecen de depresión y esta también contribuye de una forma importante en la carga de la morbilidad a nivel internacional. La depresión no solamente destaca por su elevada prevalencia, sino también por la probabilidad de recaída y recurrencia asociada sobre todo en el consumo de las sustancias psicoactivas. Por eso es muy importante como conocer justo el nivel de depresión, ¿no? Y la vamos a medir a través de este tamizaje. Son 21 grupos de afirmaciones, son síntomas que presentan los usuarios y es importante poder como definir en qué nivel se presenta el síntoma. Entonces, aquí está. Tenemos, son 18 grupos, me parece. En tristeza la vamos a medir de la escala de 0 al 3. Si se siente triste, si se siente gran parte del tiempo, ¿no? Si se siente triste todo el tiempo, si se siente tan triste o es tan infeliz que no puede soportarlo. Pesimismo. Solamente van a marcar una respuesta por agrupación. Por ejemplo, en tristeza solo puedo marcar una sola respuesta. En pesimismo, una sola respuesta. Y la puntuación, los puntos, como los tengo aquí en la agrupación, como los tengo agrupados, vamos a ir haciendo la suma. 0 más sucesivamente de arriba hacia abajo hasta el último grupo. Son 21 agrupaciones. Obtengo mi puntaje total, el nivel de depresión y mis observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba de psicosis, ansiedad y depresión son muy similares en cuanto a la aplicación, pero cada una pues tiene un objetivo distinto, medir cada uno de los trastornos de diferente forma. No podría yo diagnosticar evidentemente con este tamizaje. ¿Qué es lo que se hace cuando obtengo un resultado en una escala moderada? Se hace una referencia a una valoración psiquiátrica. Por eso es importante prestar atención a los síntomas, porque en caso de que llegase a existir, por ejemplo, un cuadro únicamente, no podría tratarlo como tal con el diagnóstico. Para un diagnóstico ya requeriría cierta medicación. Desde nuestra facultad, desde nuestras funciones, no podría yo medicar a mis usuarios. Entonces, por eso es importante como tener presentes cuáles son los criterios que se requieren cumplir, ¿no? Dentro de la consejería. Nos hace falta revisar una referencia contra referencia, que este va a ser el documento que voy a utilizar en caso de que el usuario requiera otra valoración. Este formato se va a llenar únicamente lo que tengo en color naranja, porque es el envío. La referencia se hace cuando yo envío a un usuario a otro servicio. La contrarreferencia es la respuesta, ¿no? El retorno. Como si yo lo estoy referenciando a psiquiatría, pues la contrarreferencia va a ser que el psiquiatra lo regresa conmigo ya con un diagnóstico, ya con un tratamiento o se descartó en absoluto los síntomas, ¿no? En fin. Por eso es que solo voy a llenar la parte que se encuentra en naranja, porque desde mi facultad yo lo estoy enviando, ¿no? Entonces coloco los nombres, nombre, apellido, edad, sexo, domicilio. El domicilio no voy a colocar su domicilio real, sino uno ficticio. ¿Cuál es el motivo de envío? Si a ustedes les está resultando algo en cada una de las pruebas de los tamizajes, ese puede ser el motivo, ¿no? Que se valore justo algún trastorno por tales síntomas que está presentando.
a qué establecimiento o a qué servicio se está enviando, el domicilio del establecimiento y nombre del personal que refiere, es decir, mi nombre. Entonces, este documento se requiere integrar en el expediente, porque una vez que se haga la valoración de acuerdo al servicio a la necesidad presente, se va a integrar a su expediente, si ya viene con tratamiento, si requiere algún estudio, si requiere, en fin, ¿no? Se va a ir incorporando también a nuestro expediente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Entonces, en ese no se llena la parte de abajo, ¿verdad, maestra? Nada más la No. pura parte de arriba. Exactamente, solo lo que tenemos en color naranja. Ok, gracias, maestra. Gracias a ti, Patricia. Muy bien, tenemos un reporte individual de valoración en el que vamos a colocar pues todos los resultados, ¿no? Aquí ya va a ser el reporte de todas las pruebas que estoy aplicando. Número de expediente, fecha de elaboración, los datos de identidad, instrumento. Aquí nos dice, estas respuestas van a ser basadas en mi entrevista inicial. ¿Qué yo obtuve en mi entrevista inicial? Mi entrevista inicial es un documento, aquí lo tengo integrado, que consiste en 19 páginas. Son preguntas de distintas áreas de vida, en distintas áreas de vida. Los datos generales. Tenemos una tabla de sustancias, qué sustancia ha consumido, cómo ha sido ingerida, cómo ha sido consumida, la frecuencia, la dosis y la edad del consumo. Esta entrevista nos va a permitir conocer distintas áreas de vida. Entonces, no se queden con las respuestas literales. O sea, si yo pregunto, ¿trabajas? Y no. Ahí se queda. No, profundicen, ¿no? Busquen contexto, como desde cuándo, por qué, en qué trabajabas, qué te gusta hacer, ¿no? Como saquen información, saquen información. Tenemos aquí una tabla de qué tipos de problemas se han presentado por el consumo de las sustancias. Tenemos aquí, comienza. Áreas de vida. Salud física. Esto es en salud física. Problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas escolares. ¿Qué tipos de tratamiento ha recibido? ¿No? Como pueden ver, es muy amplia la entrevista. Salud física, relaciones familiares, matrimoniales. Entonces, el documento, las respuestas pues son como muy generales, son preguntas abiertas para que también los usuarios puedan como pensarlas, puedan compartirnos, puedan abrirse un poco y puedan responder lo que ellos consideren. Y también hay preguntas, algunas preguntas cerradas. Entonces ustedes ya van a ir viendo. Su nivel de dificultad es muy bajo en la entrevista porque pues literal ustedes van a ir como registrando sus respuestas. La cuestión ya nada más sería en caso en nuestra intervención, como ir pensando las respuestas que nos dan, porque esa información a nosotros nos va a servir para seguir trabajando las siguientes sesiones. Entonces, todo lo relevante que van a obtener en estos tamizajes es donde lo van a registrar en el reporte individual. Tipo de la principal droga de consumo, cantidad promedio de consumo, tiempo de consumir, señale las 3 principales razones de consumo, razones por las cuales quiere dejar de consumir, problemas que le ha ocasionado el consumo, etcétera. En síntoma de psicosis, puntaje, molestia, si hay algún indicador de alucinación y referente a qué. ASIST,
puntaje, nivel de riesgo y tipo de tratamiento. Ansiedad, puntaje, molestia y observaciones, ¿no? Los síntomas. Entonces, como pueden ver, en cada recuadro van a colocar lo más relevante de cada prueba, porque este es un reporte general. Con base a estas necesidades es como se va en el siguiente entregable a elaborar un plan de consejería. Es donde vamos ya a comenzar a estructurar el acompañamiento. Entonces, por último, tenemos una escala de satisfacción que nos va a ayudar a medir la escala, justo en esta escala, la satisfacción de vida en distintas áreas. Aquí tenemos cómo se ha sentido respecto al consumo de drogas en la escala del 1 al 10, completamente insatisfecho, insatisfecho, satisfecho o completamente satisfecho. ¿Cómo te has sentido respecto al progreso en el trabajo en la escuela, al manejo de dinero, a la vida social, a tu salud física? Entonces, son preguntas que se abarcan en distintas áreas de vida para identificar cuáles son las áreas que tienen mayor dificultad. Y estas son quizá las áreas en las cuales podamos ir trabajando a lo largo de las sesiones. En la segunda hoja igual, van a considerar, van a anotar las consideraciones, van a colocar sus observaciones. Adelante, Vid. Sí, gracias, maestra. Una pregunta. Precisamente en esta escala de satisfacción, por ejemplo, venía, ¿cómo te sientes respecto al manejo de dinero o ciertas preguntas? Va a ser vamos a pedir al usuario que haga una simulación a como si estuviéramos aplicando este cuestionario allá afuera. No, en lo real. Por ejemplo, ahorita pues no está percibiendo ingresos porque está en el tratamiento. Ah, ok, Puede haber justamente. sí, justo, puede haber cierta frustración. Ah, ok, muy bien. Y es natural, ¿no? Justo por la situación en la que se encuentra, porque lo estamos evaluando en este momento. Más Claro. adelante, digo, no en la materia, pero si fuese un caso real, estos instrumentos los podrían aplicar en la etapa de seguimiento, en las sesiones de seguimiento. Entonces, ustedes ahí ya van a ir como notando la diferencia de cuando llegó, de cuando presentó dificultades a cuando ya ahorita está en una modalidad ambulatoria, está de medio camino a lo mejor, pues las respuestas ya no van a ser las mismas. Entonces, esto también nos permite mostrarles su progreso, ¿no? Que ellos también vayan visualizando el progreso que van teniendo o que ha tenido, pues, la evolución en el tratamiento. Ah, ok, gracias, maestra. Justamente, de hecho, ahora que lo menciona así, creo que es más efectivo que se realice como hablando del aquí y a la hora, ¿verdad? En el presente, tanto como el paciente, estando en un internamiento o ya estando, como usted lo menciona, en una etapa de mantenimiento, que creo que funcionaría muy bien como plan de prevención. Ujú. Este, y pues incluso, incluso para mí mismo, o sea, a lo mejor en un futuro aplicármelo yo a mí mismo, ¿verdad? Ya después. Porque si hablando del presente y el ahora es como que te amplía el panorama y uno cuando está Claro. internado, sabes, sientes así como que hay ciertas frustraciones que a lo mejor no las das por hecho, pero pues en base a esas frustraciones vas empezando a trabajar pues, tu plan de vida, ahora sí, ¿no? Que eso también a veces genera mucha ansiedad en el paciente, en el usuario. El no saber qué voy a hacer porque no sabes muy bien, no sabes muy bien qué onda contigo en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Claro, sí, exacto. Además, apoyarles justo en el sentido de, o acompañarles, mejor dicho, de que puedan identificarlo, ¿no? Que puedan concientizarlo, porque a veces estamos ya en una zona de confort, ¿sabes? Cuando llegamos a una clínica y en la clínica, pues básicamente tenemos todo, ¿no? Nos tratan como reyes, ¿no? O sea, tengo trabajo, me dan de comer, tengo amigos, mis cuates, ¿no? Aquí me la paso súper, yo llamando, yo ya esto, yo ya el otro, y pues ya.
te quedaste ahí, ¿no? Es tu zona de confort porque tienes todo lo que necesitabas. Aparentemente, Sí, exactamente. ¿no? Aparentemente, porque hay que pensar que, bueno, no es malo finalmente, ¿no? Pero, ¿y dónde queda tu plan de vida, tu proyecto de vida, ¿no? ¿El qué habría sido de ti? ¿Cuál habría sido tu proyecto de vida si no hubieses llegado a una clínica? Claro, claro, maestro. Entonces, por eso me agrada más este como un plan de seguimiento, de mantenimiento, perdón, Sí, en en lo realidad personal. se puede utilizar en distintas etapas, pero es importante como que nosotros también vayamos identificando como en qué momento podemos aplicarlos, ¿no? Podemos trabajarlo, porque sí, en ocasiones pues también queremos como abarcar mucho, pero pues no abarcamos como ese poquito que necesitamos. Entonces, poco a poco, ¿no? Se va a ir dando los procesos, ustedes se van a ir dando cuenta en qué momento se pueden aplicar nuevamente o esta información que estoy obteniendo en este momento en qué momento me va a ser útil también para su propio acompañamiento. Entonces, todo eso que nos van diciendo, pues regresárselo también, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que va a generar discrepancia en el acompañamiento. Y eso es importante porque no todo va a ser color de rosa, ¿no? Va a haber momentos en los que sea necesario pensar justo, no sé, cierto trayecto de la vida, pero eso va a mover algo. Entonces, lo que sí hay que tener muy presente es que el acompañamiento en la consejería o nuestra posición no es de aconsejar o de indicar, ¿no? O digamos que De sugerir o sí, guiar, exacto. En realidad, nuestra posición ahí es como tal de un acompañamiento, el de yo te estoy literal. acompañando en este camino, ¿no? Exactamente, pero las decisiones o todos los efectos que haya sobre este proceso van a ser, pues, tu responsabilidad de alguna forma. Y sus decisiones también, sus propias decisiones. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, que nosotros también pues vayamos tomando el papel que nos corresponde y tener mucho cuidado con la transferencia y la contratransferencia, porque podemos identificarnos en el proceso, ¿no? O caer en en el punto de enseñar, 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 pero en realidad, pues el espacio no es para eso, ¿no? Sino es un espacio de escucha, de reflexión, de crear conciencia, ¿no? De acompañamiento como tal. Ok, muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, David. Muy bien, entonces, pues bueno, este sería el último formato en cuanto a este entregable, al entregable número 3, la escala de satisfacción. Recuerden que, porque revisando sus tareas anteriores, me di cuenta que lo suben por archivos, suben todos los archivos de manera individual y se tiene que integrar en un solo formato PDF. Entonces, el orden de los documentos en un solo PDF deben de ir como lo tenemos en las instrucciones. En ese orden van acomodados sus documentos con todas sus páginas para que tengan también cuidado al escanearlo y no se les pase por ahí o se traspapelen algunos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta este momento, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Alguna duda, algún comentario? Digo, yo sé que es mucha información, son de las materias más pesadas, por eso están ya hasta el último de la formación, pero pues también ánimo, ya nos falta poquito, digo, se vuelve tedioso y cansado, pero pues es necesario también para su proceso de evaluación con fines de certificación. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vamos? Pues maestra, bien, pero bueno, yo pienso, porque así me pasó, de que ahorita sí estamos entendiendo así todo, pero ya cuando estamos ahí ya en el proceso, haciéndolo, surgen pequeñas dudas, que bueno, yo creo que es normal, ¿no? Porque
pues ya ahí mismo van surgiendo conforme se va llenando, pero va uno aprendiendo también, ¿verdad? Ujú, Y pues yo, por ejemplo, el entregable pasado, ujú, no hice el de la prueba de los adolescentes, algo así, de la consentimiento de adolescentes. ujú. Entonces yo tenía una duda porque me regresó los entregables, pero yo voy a regresar todos otra vez, incluyendo ese que me faltó, ¿verdad? Ah, exacto. Lo que pasa es que en ese entregable se entregan literal todos los formatos que vienen en la lista. Consentimiento informado, la portada del expediente, consentimiento informado para mayores de edad, consentimiento informado para menores de edad. Yo les decía, si tu usuario es mayor de edad, el consentimiento de menores de edad lo vas a llenar de forma simulada, porque tu usuario es mayor de edad. Solo que sí se tiene que integrar en el expediente porque son documentos que nos piden como evidencia para cuando te certifiques. La SEP, el conocer, revisa todo tu expediente y son documentos que tienen que estar dentro de ese expediente. Entonces, por eso sí o sí se tienen que llenar. Y lo que te hizo falta fue agregar ese formato de forma simulada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que Ah, hacer? Solo integrar ese formato que te hizo falta. ok, muy ¿De bien. acuerdo? Y volver a enviar el archivo, todo. Así es, lo envías nuevamente a la plataforma para que te sea calificado y se integre a tu carpeta, a tu expediente. Sí, muy bien, maestra. Muchas gracias. Con gusto, Sandra. Y cualquier duda, si se llegan a atorar en cualquier cuestión, ¿no? O cualquier comentario también, con mucha confianza, pónganse en contacto conmigo. Ok, gracias, maestra. Sí. Con gusto, gracias a ti. Adelante, Humberto. Maestra, a mí la tarea pasada ya me la calificó. eh, se lo entregué, no sé, por separado. Mi Ujú. pregunta es, ¿se lo voy a tener que reenviar otra vez o ya no? No, solamente les dejé el comentario ahí que hay que integrarlo en un solo PDF para sus siguientes entregables, porque eso a ustedes les va a facilitar también la integración del proyecto completo. Entonces recuerden que su proyecto son todos estos formatos. Va a ser más sencillo al final. Entonces, esos que ya fueron calificados, ya no se preocupen, hay que trabajar esas áreas de oportunidad para los siguientes. Maestra, Hola Andrea, buena noche. Gracias, maestra. buenas noches. Con No sé gusto, si, Humberto. no sé si escuché mal o bien, pero hay un documento de 300 hojas. ¿Hay un documento de 300 hojas? No, ¿verdad? No, Ah, no ok, hay ok. ningún formato de 300 hojas. Ah, ok, como que escuché. Bueno, gracias. Sí, no, no te preocupes. Sí, no. No, en realidad yo creo que esas 300 páginas van a abarcar el expediente completo, pero, pero no, no hay un formato en sí. Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. La siguiente semana no tenemos clases porque es la semana de las jornadas de reflexión. Aunque no tenemos clase como tal, sí la asistencia es obligatoria. Esta es indicación justo del área de dirección académica porque se va a hacer pase de lista. Entonces, para que ustedes también lo tengan considerado. ¿De acuerdo? Bueno, pues que pasen una excelente noche. Maestra, Sí, adelante. No, ¿nos puede esperar tantito al final? Sí, claro, Bueno, esperamos a que... claro que sí. bueno, Muy gracias bien. a Pues bueno, todos. buena noche a todos. Buenas noches, maestra. Buena noche, Descanse. Patricia. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego, descansen, buena noche. Maestra, ¿Sí? yo no me voy a quedar también para ver el chisme. Ah, no sé, no es cierto.
No, le quería comentar, ayer estuve batallando con mi celular para subir el archivo, entonces lo entregué un poco fuera de tiempo, unos minutos, Ujú, porque estoy teniendo problemas con mi celular. Entonces tuve que esperar hasta llegar a la casa y conectarme, porque este fin de semana como fui a la clínica para aplicar los ujú. tamizajes, este, pues ya me quedé allá afuera en mi casa y regresé literalmente ayer en la noche. Entonces ya no me dio tiempo y los entregué un poco tarde, nomás para avisarle. Gracias, David, no te preocupes. La calificación que asigno no la baso tanto en tiempos porque es un proceso de prácticas y es distinto para cada uno de ustedes, entonces no hay ningún tema con ello. Me Ok, baso bueno. más como en el contenido, entonces eso es como lo importante. Pero sí, no te Bueno, preocupes. Gracias por avisarme. bueno, gracias. Que tengan buena noche. Con Buenas noches. permiso. Lo que sí me parece es que te mandé mensajito por WhatsApp respecto a tu acuse de la carta presentación de prácticas. Lo voy a checar. En WhatsApp no tengo mensajes al respecto, pero voy a checar. O No si, tengo si puedes en WhatsApp. mandarme un mensajito a servicios. Ok, ahorita le mando un WhatsApp. ¿Sí? Ok, Sí, muchas gracias, David. gracias, con permiso. Buenas noches. Hasta Igualmente, buenas pronto. noches. Ahora sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. Este, también nosotros, mandamos